El factor XY, la paternidad. Miguel Ángel Fuentes decía, el desequilibrio que azota nuestra sociedad es en gran medida una crisis de paternidad. Y es que uno de los causales más importantes de la desintegración familiar es la descomposición de la figura paterna y su notable ausencia, su rol disminuido o no asumido responsablemente, el desconocimiento del mismo, la negación ideológica de su importancia y el machismo contribuyen en efecto, y aunque el problema no se reduce tan solo al padre, también y cada vez con más frecuencia hay que decirlo, la ausencia de la madre y a veces de ambos progenitores, este problema va en un alarmante aumento. La consecuencia más notoria de la ausencia del padre es la multiplicación de las familias monoparentales, es decir, familias tristemente mutiladas. Cuando hablamos de la ausencia del padre en la familia, debe tenerse en cuenta que se trata de una realidad muy compleja. Esta ausencia puede tener causas diversas. Por ejemplo, el padre presente físicamente y materialmente aún, pero ausente emocional o estructuralmente. Yo siempre he dicho, hay niños huérfanos con padres vivos. Otro, ausencia paterna por divorcio o separación. El padre ausente por los hijos nacidos fuera del matrimonio, la cohabitación y matrimonios reconstituidos, por ejemplo. El padre, lo que también vale para la madre ausente por haber abandonado el hogar con culpa suya o de ambos progenitores o por haber sido abandonado por la otra persona. Ausente por viudez o por causas completamente ajenas a su voluntad, como por ejemplo por guerra, por encarcelamiento, por trabajo o por cualquier otro motivo. Como primera parte del día de hoy, vamos a ver la tarea más importante del mundo. Sí, me gustaría que en este momento usted lo meditara y se preguntara, ¿cuál será la tarea más importante del mundo? Y es que la importancia de la tarea de ser padre es crítica y nunca lo ha sido más que en esta época. La relación niño o niña con su papá es un factor decisivo en la salud integral, es decir, físicamente, emocionalmente, mental y espiritualmente, para el desarrollo y la formación de su identidad, para experimentar realización y felicidad. Sin duda, es determinante y su papel es irreemplazable. Consideremos las siguientes y bien documentadas conclusiones. El doctor Loren Moshen del Instituto Nacional para la Salud Mental en los Estados Unidos analizó los resultados del censo en dicho país y encontró que la ausencia del padre era un factor que contribuye más a la delincuencia juvenil que a la pobreza. El doctor Martin Dosch encontró que la presencia y conservación del padre, especialmente, fíjese, durante la comida, estimula al niño a tener un mejor rendimiento en la escuela. Un estudio realizado por 1.337 médicos graduados de la Universidad de Johns Hopkins entre los años 1948 y 1964 encontró que la falta de acercamiento con los padres era el común denominador en casos de enfermedades como hipertensión, enfermedades coronarias y cardíacas, tumores malignos, enfermedades mentales y hasta suicidios. Un estudio realizado entre 39 niñas adolescentes que sufrían de anorexia nerviosa, un desorden alimenticio, demostró que 36 de ellas tenían un común denominador, la falta de una estrecha relación con sus padres. Un estudio realizado por un grupo de psicólogos, criminólogos, sociólogos y médicos psiquiatras organizados por la ONU concluyó que la necesidad prioritaria de un país es la paternidad. Mejor padre, mejor nación, fue el resumen del estudio, y esto fue sustentado en varias estadísticas preocupantes. Mayor número de hombres que de mujeres en las cárceles, por ejemplo. El 95% de los violadores son hombres, el 80% de los sicarios son hombres, el 70% de los drogadictos son hombres. El que abandona casi siempre el hogar es el padre. El que tiene otras mujeres y otros hijos por fuera generalmente es el hombre. El hombre, aunque esté presente, delega la crianza de los hijos en la madre. La que casi nunca se va ni abandona a sus hijos es la madre. El hombre está distante emocionalmente o físicamente de sus hijos. Si son varones, quedan sin un modelo masculino con el cual se puedan identificar, creando así un vacío de género
Y si son mujeres, las hijas quedan sin modelo de varón, del que podría ser su futuro esposo. Para crecer equilibrado espiritual y psicológicamente, se necesita una dosis necesaria de amor, de atención, de cuidado, tiempo, ternura, de amistad de los padres a los hijos. Si no la recibimos, este faltante nos produce el impacto del rechazo, que es la causa de muchos conflictos y disturbios psicológicos. En muchos hijos todavía hay resentimientos, odios, cargas, quejas y muchas heridas que solo Dios puede llenar. La paternidad puede ser la tarea más atemorizante del mundo, pero entre todas las que un hombre puede emprender. Es también la más importante, pero la más gratificante también. A pesar de sus limitaciones y defectos, se puede llegar a ser un padre eficaz. Puede vencer los obstáculos. Puedes triunfar sobre las dificultades que se amontonan en tu contra. Puedes convertirte en el padre que tus hijos necesitan. En nuestro segundo segmento vamos a ver qué clase de padre quieres ser. Michael Levin decía: tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve a uno pianista. ¿Alguna vez te preguntaron cómo te gustaría que te recuerden tus hijos? ¿Qué crees que ellos dirían de ti hoy? Como vemos, la paternidad trasciende lo biológico. Se involucra con áreas más profundas, más íntimas, por eso su relevancia. Dependiendo de nuestra personalidad, de cómo vivimos nuestra infancia y de nuestras circunstancias en la familia, los padres adquirimos una forma de ser padres, para criar y para educar, es decir, para paternar. Pero no todas estas formas favorecen el desarrollo de los hijos. Tristemente, algunas son tóxicas y destructivas. Recordemos, personalidades heridas forman personalidades heridas. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de padres que hay. Por ejemplo, primero, el padre autoritario. Tiende a establecer muchas reglas y normas. Rara vez está dispuesto a discutirlas o aceptar comentarios y opiniones de otros, aunque vengan de adultos responsables así como del propio niño. Este padre autoritario desvaloriza al niño porque cree que no puede elegir, ni pensar, ni comportarse bien. Y hace mayor énfasis en los errores de los hijos que en lo positivo, ignorando sus logros y sus virtudes. Este padre es rígido, es duro, poco afectuoso y desea tener el control absoluto sobre sus hijos. No suele comunicarse adecuadamente con sus hijos, puesto que considera que el diálogo es superfluo. No tiene en cuenta los intereses de los hijos, deja de lado las necesidades emocionales de ellos. Normalmente es un padre ausente emocional. ¿Qué consecuencias trae esta paternidad autoritaria sobre los hijos? Actúan con excesivo nerviosismo, con malestar, incluso con ansiedad, provocados por querer satisfacer siempre a esos padres. Desarrollan poca inteligencia emocional, no aprenden a gestionar sus emociones, pasan directamente por los extremos, o siente un odio y una rabia profunda por sus figuras paternales, o todo lo contrario, se vuelven demasiado sumisos. En su ausencia son mucho más irresponsables y se muestran agresivos. Tienden a sentirse culpables y deprimidos. Desarrollan pocas habilidades sociales. Pueden ser niños o jóvenes u hombres que hagan bullying a futuro. Otra paternidad, el padre permisivo o indulgente. Por lo general fue educado por un padre o una madre autoritaria. Da una excesiva libertad a los hijos, por lo que deja a sus hijos hacer lo que ellos quieren, porque creen que así serán felices. Confunden afecto con flexibilidad, aceptando toda clase de conductas negativas. Hace uso de poca o ninguna disciplina. Es un padre ausente estructural. Tiende a consultar al niño sobre decisiones que él debería tomar, lo que trae confusión respecto a su rol. ¿Cuáles son las consecuencias de esta paternidad? Esos hijos son posibles hijos tiranos, dominantes, rebeldes, manipuladores, con gran dificultad para discernir qué está bien y qué no está bien. Pueden llegar a tener problemas de autoestima, de inseguridad, los que traen dificultades para concretar metas y alcanzar logros. La permisividad trae consigo la falta de rutina, que hacen que los hijos se transformen en perezosos y sin conciencia de sus responsabilidades. No aprenderán las suficientes habilidades sociales para resolver los problemas por sí mismos.
Otro tipo de paternidad, el padre sobreprotector. Cree que el mundo es un gran peligro para todos sus hijos, por lo que limitan o impiden que lo exploren por sí mismos, privándoles de las oportunidades de aprender. En su intento por mantener a sus hijos sanos y salvos, realiza las actividades que a los hijos les corresponde, haciéndolos sentir inútiles. El padre sobreprotector limita en exceso las demandas de independencia o autonomía. Sigue haciéndolo todo por él. Con este tipo de padres, los niños, aunque están perfectamente capacitados para hacerlo solo, prefieren que sus padres lo hagan por ellos. Suele contestar por el niño, este padre o esta madre, cuando otros adultos se dirigen a él, privándole de este modo que exprese su opinión, que exprese sus deseos. Cuando sus hijos cometen algún error, ellos lo ignoran, lo tapan o lo justifican. ¿Cuáles son las consecuencias de esta paternidad? Hijos inseguros, dependientes, con falta de autonomía, son intolerantes a la frustración, impulsivos, incapaces de terminar cualquier tarea que requiera un esfuerzo, ya que buscan la gratificación inmediata. Tendrán escasas habilidades sociales, son propensos a dejarse llevar por las malas compañías y las adicciones. Otro tipo de paternidad, el padre negligente, indiferente o pasivo. Este padre dedica poco tiempo a estar con ellos y descarga la responsabilidad de paternidad en figuras como la madre, como los abuelos o los profesores. Es un padre con escasa implicación o participación en la tarea de crianza y educación. Son fríos, poco o nada afectivos, desligados y distantes con sus hijos, con poca o ninguna sensibilidad a sus necesidades. No brindan apoyo emocional. Este padre es un padre que, además de ser ausente emocional y también ausente estructural, no establece normas, pero en ocasiones el control que ejerce es excesivo, sometiendo a los hijos a fuertes castigos sin ofrecer ninguna explicación o algún razonamiento por su conducta indebida. Culpa a otros del mal comportamiento de sus hijos. Pero ¿cuál será la consecuencia de la paternidad ejercida de esta forma en los hijos? Baja autoestima, inseguridad, mentalidad emocional de abandono o impacto de rechazo. A veces buscan modelos inapropiados para seguir, estos modelos que sustituyan a sus padres negligentes, una profunda dificultad para acatar normas, son poco sensibles a las emociones de los demás, eso llamaríamos baja empatía, y son también generadores de bullying. Creo que esta información es muy útil para de pronto mirar qué tipo de paternidad nosotros estamos ejerciendo. En el tercer segmento del día de hoy vamos a ver cómo el padre es un influyente por excelencia en dos temas fundamentales. La National Human Genome Research Institute dice: los seres humanos y la mayoría de los otros mamíferos tienen dos cromosomas sexuales, el X y el Y. Las hembras tienen dos cromosomas X en sus células somáticas, mientras que los machos tienen un X y un Y. Todos los óvulos, sin embargo, contienen solo un cromosoma X, mientras que los espermatozoides pueden contener un cromosoma X o uno Y. Esta disposición significa que es el macho el que determina el sexo de la descendencia cuando se produce la fertilización. La primera influencia fundamental que ejerce el padre en los hijos lo ejerce sobre la sexualidad. El padre tiene la primera y potencialmente más grande oportunidad de formar las convicciones y la conducta sexual de sus hijos. Según la investigación, la influencia del padre se da en tres áreas. La presencia del padre. Actualmente, según informe de la Oficina del Censo divulgado recientemente, el número de menores de edad que vive solo con su madre se ha duplicado en Estados Unidos en solo 50 años. En el año 68, el 85% de los menores de 18 en Estados Unidos vivía con su padre y su madre, casados o no. Para el 2020, solo el 70% vivía en hogares con la presencia de ambos progenitores.
Triste, ¿verdad? Aunque la situación más común de vida de los niños es en hogares con el padre y la madre presentes, el caso de niños que viven solo con la madre es el segundo más habitual. Y el año pasado había 15.3 millones de niñas y niños en esta situación. La vida en hogares sin la presencia de padre o madre era más común para los niños afroamericanos con un 8%, seguido por los hispanos con un 4% y los blancos no hispanos con un 3%, según este informe. La ausencia o presencia de un padre en el hogar es un factor determinante en las actitudes y acciones sexuales del niño. Investigadores de la Universidad de Johns Hopkins encontraron que chicas adolescentes viviendo en familias sin el padre son un 60% más propensas a tener relaciones sexuales prematrimoniales que las que viven en hogares con los dos padres. La ausencia del padre del hogar también afecta a los varones. El investigador Robert Billingham de la Universidad de Indiana sugiere que los varones que se crían sin la presencia del padre en el hogar pueden seguir más el ejemplo de los estereotipos culturales de cómo se supone que debe comportarse el hombre, de las seducciones efímeras, de la TV y también de algunas películas. Este estudio, imagínense, se realizó hace más de 2 décadas. Ahora pensemos por un momento en el impacto si sumamos a estos factores la información que están recibiendo hoy nuestros hijos de la internet y de las redes sociales. La atención del padre. En su libro Father, The Figure and the Force, el padre, la figura y la fuerza, Christopher Andersen cita un estudio de 7,000 mujeres que trabajan en bares y clubes donde se presentan desnudas a trabajar, mientras que las consideraciones económicas pueden haber influido sobre su decisión de trabajo. Anderson escribe: la mayoría de estas mujeres admitieron que probablemente buscan la atención masculina que nunca tuvieron en su niñez. Andersen continúa sugiriendo una correlación entre la falta de atención paterna y la conducta sexual de estas mujeres. Qué interesante. La cercanía del padre. 2 estudios encargados por el reconocido autor John McDowell en este tema indican claramente que la actividad y promiscuidad sexual era menos probable entre adolescentes, tanto varones como mujeres, que reportaban sentirse más cerca de sus papás. Este estudio y muchos otros sugiere que una relación sana con papá es un factor importante en el hecho de que jóvenes y jovencitas se abstengan de relaciones sexuales prematrimoniales. Si cualquiera de estos 3 factores relacionados falla, quien obtiene el protagonismo de entre los factores que compiten por influenciar en las normas sexuales de un joven es la presión de sus amigos y compañeros, y en segunda medida de los medios de comunicación. Un estudio de 1,000 adolescentes mostró que el 76% se aventurará sexualmente lo suficiente como para sentir que tiene experiencia y que a sus amigos no lo harían a un lado por tener esta experiencia. En muchas de las comunidades, escuelas y grupos de la misma edad de nuestros hijos, la presión de sumarse a la carrera del sexo o de modas relacionadas con el contacto homosexual puede ser enorme. Esto nos lleva a concluir que los amigos son la influencia principal en las actitudes y conductas sexuales de nuestros hijos. Pero, ¿qué influencia a los amigos y compañeros de nuestros hijos? La mayoría de ellos ha aprendido lo que sabe del sexo y la sexualidad, no de sus padres, no de la iglesia, no de la escuela, sino de la corriente incesante de los medios de comunicación como la televisión, el cine, la música, la internet, las redes sociales, de forma contundente. Y estos son en la actualidad más superficiales y explícitos que nunca. Mi buen amigo Ronnie Cabezas dice: así como el padre es quien determina el sexo biológico en su descendencia, también es quien lo define en la mente y la emocionalidad de los mismos. A esto llamamos todos identidad sexual. Esta cruda realidad me debería llevar a reflexionar como padre y a preguntarme:
¿Qué clase de padre quiero ser en este aspecto? Ahora, una segunda influencia fundamental de los padres en la conducta de los hijos tiene que ver con la visión de Dios. Y vamos a hablar un poco de esto. El padre y la visión de Dios en sus hijos. Como la figura de Dios en el inconsciente colectivo de gran parte de la humanidad está profundamente relacionada con la representación de un padre. Y además, desde el aspecto más intrínseco, Dios es y ocupa esta figura de manera preponderante. La visión que nuestros hijos desarrollen en relación a Dios está íntimamente ligada con el tipo de paternidad que nosotros hemos ejercido sobre ellos. Cipriano de Dominica decía: el hombre nuevo que ha renacido y vuelto a Dios por su gracia dice primero Padre, porque ha sido hecho hijo. La experiencia de la paternidad en el seno del hogar es la que normalmente conduce a los hijos a introducirse en su red de relaciones, empezando por la familia, hasta llegar al conjunto de relaciones que se establecen en su entorno y de forma particular en una relación dinámica y decisiva con la paternidad de Dios. De ahí que si tuvimos un padre distante y lejano, apreciamos a Dios como un padre distante y lejano. Si nuestro padre fue violento y castigador, podríamos relacionar a Dios de la misma forma. Si sufrimos el abandono de nuestro padre terrenal, vemos a Dios desde la herida del abandono. Por lo general, las heridas emocionales que se provocaron por la mala praxis de nuestros padres se traducen en el filtro que usamos para ver a Dios. Qué importante. Si crecimos con profundos resentimientos y amarguras hacia nuestro progenitor, estos sentimientos se proyectarán de alguna forma en la figura paterna de Dios. Si nuestros padres fueron religiosos, estrictos y convencidos, pero su testimonio fue deplorable, detestaremos la sola posibilidad de tener una relación con Dios. Inclusive, si perdimos por alguna razón a nuestros padres, terminamos pasándole la factura a Dios. El psicólogo Paul Bitts ha analizado las verdaderas motivaciones que hay tras el ateísmo en su obra Fate of the Fatherless. Él asegura que las barreras principales para creer en Dios no son de índole racional, sino que pueden considerarse barreras psicológicas. Es decir, que muchas veces dejamos de creer en Dios no porque tengamos argumentos, sino porque hay factores en nuestra mente, conscientes o inconscientes, que tienen un impacto profundo mental y emocional que nos empujan a no creer. En nuestro último segmento vamos a hablar acerca de el padre que siempre soñé. Los padres ideales son padres participativos, que ejercen una paternidad activa. No son perfectos, pero están presentes física, emocional y espiritualmente. Establecen reglas y límites, pero también dan mucho afecto. Se involucran directamente en la vida integral de los hijos. Su relación se fundamenta en el amor genuino, en el diálogo profundo y maduro. Los estimulan a través de una disciplina saludable. Estos padres explican a los hijos el porqué de sus decisiones. Son firmes y claros en sus instrucciones y al mismo tiempo demuestran preocupación por los hijos. Los guían, lideran, mentorean, pues no consideran una pérdida de tiempo dedicar minutos o hasta horas a la exposición de sus razones, a brindar acompañamiento y enseñanza de valores fundamentales. Son fieles a su palabra y asumen el timón del hogar como verdaderos capitanes. Son visionarios y emprendedores. Están dispuestos a encarar cualquier desafío con tal que puedan atravesar seguros los mares de una exitosa edificación familiar. Y usted puede preguntarse, ¿y cómo lograr ser un padre o una madre ideal? Toma decisiones que trasciendan. B. Reconcíliate en primera medida con tu paternidad. En este punto entra en juego una vez más el perdón, que como hemos visto es un puente a la libertad. Es muy difícil ejercitar una paternidad efectiva si no estás a cuenta con tu padre biológico. Así como es un interruptor entre tu relación con Dios, también lo es para tu desempeño como padre. Si está encendido,
las cosas marcharán bien y a su ritmo, pero si no es así, traerá problemas. En segunda medida, sé el padre que tus hijos necesitan. Ser padre es una tarea extraordinaria que requiere de hombres extraordinarios, que quieren dejar un legado de bendición que perdure en sus generaciones. Son hombres de valor, que creen que lo mejor para sus hijos es hacer lo que Dios haría por ellos. Por tanto, bajan la cultura de los cielos y la aplican en la crianza de sus hijos. Por último, sé el tipo de hijo que tus padres necesitan. La mejor forma de modelar la honra y el respeto que quieres recibir en tus hijos es a través del ejemplo. ¿Cómo podrás exigir lo mismo si tú no lo haces? A diario oigo casos de hijos que siendo padres se comportan irreverente y displicentemente con sus progenitores. Mientras exigen a sus propios hijos sujeción y obediencia, debemos ser coherentes. Recordemos que la imagen que tengamos de Dios es una proyección de nuestra relación con nuestro Padre en la carne. Por eso es necesario sanar nuestra actual relación con nuestros padres a través de la reconciliación, para que desaparezcan los conflictos, para que puedan sanar las heridas. Y de esta manera se mejore nuestra comunión con Dios. Y así podamos verle como Padre y de paso aprender a honrar a nuestros padres en la carne como Dios lo ordena. A esto llamamos la terapia de Dios Papá. Hay muchos testimonios de restauración y sanidad cuando hay reconciliación con nuestros padres. El odio hacia un padre puede albergar un cáncer. Quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia. Tengo la oportunidad de ser un padre de 2 hermosos hijos, pero también soy hijo de un buen padre. Mi papá fue un hombre que no tuvo una crianza llena de amor, tuvo muchas carencias. Y de la misma manera, él lo proyectó en su crianza hacia sus 3 hijos. No tengo en mi mente ningún recuerdo de un padre amoroso o de mi padre abrazándome o besándome o dándome una palmada en el hombro diciéndome cuánto te he extrañado, hijo, o todo va a estar bien. De hecho, solamente mi memoria registra 2 momentos donde mi padre me dio juguetes en mi época infante. El primero fue un bus que tomaba impulso alándolo hacia atrás y luego soltándolo, él agarraba velocidad. Y el segundo carro fue tal vez 5 o 6 años después, un carrito de carreras que tenía un control remoto y un cablecito que lo conectaba al carro. Solamente esos 2 regalos tengo como memoria de que mi padre haya sido en ese sentido generoso o pendiente de mis necesidades. Aparte de esto, mi mente nunca registra que mi padre haya de manera espontánea se haya acercado a mí para besarme en la mejilla o para darme un abrazo. No, por ningún lugar lo encuentro en mis recuerdos. Pero ¿saben? Un día entendí que mi papá no podía dar de lo que él no tenía. Un día entendí que mi padre fue mucho mejor padre de lo que fue mi abuelo con él. Un día entendí que mi padre estaba lleno de vacíos emocionales y que solamente cuando mi padre se encontró con el amor de Dios, pudo más bien acercarse física y emocionalmente a sus hijos. Yo quiero decirles que un día tomé la decisión de pedirle perdón a mi papá por mi indiferencia también, porque justificaba mi distancia en los errores de mi papá. Un día tomé la decisión de no juzgarle más. ¿Cómo juzgar a una persona que dio de acuerdo a las herramientas que tenía a la mano? Uno no da de lo que uno no tiene. A manera de testimonio quiero contarles que hoy en día mi padre y yo tenemos una excelente relación de amistad, donde nos vemos, nos abrazamos, nos besamos y tratamos de tener una comunicación continua. En el momento en que tomé la decisión de restaurar con mi Padre terrenal, mi relación con Dios se hizo más cercana, más íntima. Pude aprender a ver a Dios como mi Padre. Restaura tu relación con tus padres y así estarás preparado para ver a Dios como papá.
Hay 3 palabras liberadoras que todo hijo debería decir: perdóname, te amo y dame tu bendición. Y quiero enfatizar en estas 3 palabras. Allí donde está, tome la decisión hoy de pedirle perdón a su papá. Aunque usted no haya sido el infractor, tome la decisión de pedirle perdón a su papá por su indiferencia, por su resentimiento, por su lejanía. Tome la decisión de pedir perdón en las siguientes horas o días en lo posible. La segunda palabra liberadora: aunque usted no lo sienta, decida amar a su papá y diga: te amo papá, te amo mamá. Recuerde, el amor es más que un sentimiento, es una decisión, y usted tiene todas las facultades el día de hoy para decidir amar a sus progenitores. Y por último, pídale la bendición a sus padres. Si usted supiera el secreto milagroso que hay detrás de la bendición de un padre, usted correría a hacerlo ahora mismo. Permítame decirle que los padres tienen la autoridad, el poder y la facultad de parte de Dios para bendecir a sus hijos. Se abrirán un sinnúmero de bendiciones, de posibilidades y de oportunidades para usted. Perdóname, te amo y dame tu bendición. En relación con este contenido, sin ser excluyentes con los hogares monoparentales que por situaciones de la vida se establecieron así, es decir, afrontan la dura realidad de la ausencia de uno de sus progenitores, nosotros recomendamos que para que los hijos criados bajo estas circunstancias puedan disfrutar de un sentido de paternidad saludable, en este caso sería la de Dios, y también puedan sanar sus conflictos, sus vacíos emocionales, espirituales y existenciales, busquen con prontitud grupos de apoyo. Y de igual manera, para el padre o la madre que está solo ejerciendo este rol, la iglesia, escúchelo muy bien, la iglesia es un lugar ideal en este sentido para sumarse. Soy José Flores y esto es The Ark Project.